Guión de Derechos de los Trabajadores de Alaska. Bienvenido al libro de East Anchorage. El breve episodio del podcast de hoy explicará los derechos de los trabajadores de Alaska. Mi nombre es Israel Alexander Portilla Gómez. Soy sacerdote asociado en la Iglesia Santa María, Iglesia Episcopal, en Anchorage, Alaska. Y soy el intérprete de este episodio de podcast, normalmente presentado por Andrew Gray, quien representa a East Anchorage en la Cámara del Estado de Alaska. La información de este episodio se basa en una entrevista que realizó en 2024 con Jeremy Applegate, jefe de la División de Salarios y Horas del Departamento de Trabajo del Estado de Alaska. Todos los trabajadores en Alaska tienen derecho a un salario y un trato justo según la ley. Muchos trabajadores desconocen sus derechos, lo que permite al empleador aprovecharlos. El propósito de este podcast es educar a los trabajadores de Alaska sobre sus derechos para asegurarse de que se les pague y se les trate de manera justa. Lo primero es lo primero. Todos los trabajadores de Alaska tienen derecho a un contrato escrito. Cuando un trabajador comienza a trabajar en Alaska, esa persona debe firmar un contrato escrito con su empleador antes de comenzar a trabajar. El contrato debe explicar 3 cosas. Primero, ¿cuánto se le pagará? Segundo, ¿con qué frecuencia se le pagará? Tercero, ¿cómo se le pagará? Una forma común de recibir pagos en Alaska es mediante cheque. Cuando un empleador le paga a un empleado con cheque, el empleado debe tener una forma de cobrar o depositar el monto total del cheque. En otras palabras, si intenta cobrar el cheque y el banco le pide que le cobre una tarifa, el empleado debe preguntar al empleador dónde puede cobrar el cheque sin tarifa. En Alaska es legal que a los empleados se les pague en efectivo. Si el empleado tiene una cuenta bancaria en los Estados Unidos, se le puede pagar mediante depósito directo. Cada vez es más habitual que a los empleados se les pague con tarjeta bancaria. Sin embargo, su empleador decide pagarle, debe determinarlo por escrito antes de comenzar a trabajar. Los empleados deben preguntar al momento de la contratación cómo recibirán su cheque de pago final. Esto es especialmente importante para los empleados que puedan regresar a su país de origen fuera de los Estados Unidos. Si el empleador planea enviarle el cheque final por correo, asegúrese de planificarlo con anticipación y de que el empleador tenga la mejor dirección para usted y de que usted tenga un plazo razonable para esperar ese cheque. Si no recibe su cheque de pago final, comuníquese con su empleador para asegurarse de que el cheque se haya enviado por correo a la dirección adecuada. Si hay algún problema para recibir su pago después de eso, comuníquese con el Departamento de Trabajo de Alaska al 907-269-4900. No es necesario hablar inglés para comunicarse con el Departamento de Trabajo. Solicite un traductor a su idioma. Se le proporcionará uno. La mayoría de los trabajadores en Alaska tienen derecho al salario mínimo estatal. La mayoría de los trabajadores en Alaska tienen derecho al salario mínimo estatal de $11,73 por hora. Hay algunas excepciones, pero si le pagan menos de $11,73 por hora, debe llamar al Departamento de Trabajo de Alaska al 907-269-4900. Con el tiempo, la mayoría de los trabajadores en Alaska también tienen derecho a recibir pago por horas extras. Hay 2 formas diferentes de ganar el pago de horas extras. Primero, si trabaja más de 8 horas en un solo día, entonces califica para recibir pago de horas extras por cada hora adicional que supere las 8. El tiempo extra es su salario base más ese salario base. Si gana $20 por hora,
entonces su pago por horas extras sería de $30 por hora. Si gana el salario mínimo de 11.73 por hora, entonces su pago de horas extras es de $17.60 por cada hora adicional de 8 horas que trabaje en un solo día. Segundo, la segunda forma de ganar horas extras en Alaska es trabajar más de 40 horas en una sola semana. Entonces, si tiene programado trabajar de 9 a.m. a 5 p.m. de lunes a sábado por un total de 48 horas, tendrás derecho a 8 horas extras de pago. Hay algunos trabajos que no ganan horas extras, pero no está de más verificar si tienes derecho a horas extras. Llama al Departamento de Trabajo al 907-269-4900. Días de descanso. No existe ningún requisito que un empleador en Alaska le dé un día libre a un empleado adulto. Todos los trabajadores menores de 18 años deberán tener al menos un día libre a la semana. Deducciones de nómina. Las deducciones de nómina significan dinero que su empleador deduce de su salario antes de que le paguen. Las deducciones legales de nómina son cosas como el impuesto federal sobre la renta o la contribución federal del seguro. Cuando los empleados reciben propinas, el empleador puede reducir los salarios en función de las propinas. Estos están permitidos legalmente, pero es posible que el empleador se lleve demasiado. Si no ganas al menos el salario mínimo después de deducir las propinas, entonces su empleador le ha quitado demasiado. Si cree que se está reduciendo demasiado su salario debido a las propinas, es bueno consultar con su empleador o con el Departamento de Trabajo. Una deducción autorizada común es la deducción de alojamiento y comida. Si el empleado gana el salario mínimo, entonces el empleador no puede deducir más de $20 por día por alojamiento y comida. Si el empleado gana más que el salario mínimo, el monto por alojamiento y comida puede ser cualquier cantidad razonable. Siempre debe haber un acuerdo escrito entre el empleador y el empleado sobre lo que se deducirá del cheque de pago del empleado. Las deducciones ilegales se aplican a cosas como retirar dinero del cheque de un empleado cuando un cliente se va sin pagar. Otra deducción ilegal común es quitar dinero del cheque de pago de un empleado por daños a las herramientas utilizadas para el trabajo o por falta de caja registradora. Si su empleador intenta deducir su salario por lo que usted cree que es un motivo ilegal, comuníquese con el Departamento de Trabajo. Transporte. Un empleador que proporcione o pague el transporte a un empleado desde el lugar de contratación hasta un lugar de trabajo deberá, cuando finalice el trabajo, proporcionar a la persona transporte de regreso al lugar de contratación o a un destino acordado por ambas partes. El transporte de regreso debe proporcionarse en o después de la terminación del empleo por una causa considerada buena y suficiente, o por razones fuera de control de la persona, o después de la finalización del empleo. Se debe proporcionar transporte de regreso al empleado elegible cuando lo solicite el empleado dentro de los 45 días posteriores al final del empleo. Si un empleador despide a un empleado a quien se le debe el transporte de regreso, se debe proporcionar transporte de regreso a menos que el motivo del despido esté en la solicitud de empleo, intoxicación en el trabajo, peleas en el trabajo, ausencia injustificada del trabajo por más de 3 días laborales programados, días seguidos. El transporte de regreso no se debe si un empleado renuncia voluntariamente a su puesto, a menos que el motivo de despido del empleado sea que el empleador mintió sobre los salarios, mintió sobre las horas de trabajo, o mintió sobre el alojamiento u otras condiciones de empleo. Otra razón por la que un empleado puede renunciar y aún recibir transporte de regreso es si el empleado está expuesto a condiciones de trabajo inseguras o insalubres. Cuando a un empleado se le debe el transporte de regreso y el transporte inmediato de regreso al punto de contratación no está disponible, el empleado tiene derecho a comida y alojamiento proporcionados por el empleador,
o $100 por día proporcionados por el empleador para gastos de manutención. Esto se debe desde la fecha de terminación hasta la fecha en que el transporte esté disponible hasta 10 días. Protégete a ti mismo. Mantenga siempre un registro preciso de las horas diarias y semanales que ha trabajado, separado de los registros de su empleador. Los empleadores, según la ley, deben mantener registros del tiempo de trabajo de sus empleados. Si tiene sus propios registros en los que confiar, eso le brindará evidencia para recibir su salario completo si no le pagaron todo lo que cree que se le debería pagar. Obteniendo ayuda. Si cree que se han violado sus derechos como trabajador, puede enviar un correo electrónico a la División de Salarios y Horas a stawide.alaska.gov o puede llamar a la oficina al 907-269-4900 de martes a jueves entre 8:30 a las 4:30 p.m. Incluso si no está seguro, no duden en llamar a la oficina para obtener ayuda. Puede llamar con seguridad incluso si está trabajando sin visa. El Departamento de Trabajo tiene la tarea de ayudar a que todos los trabajadores reciban un salario justo. No será reportado a inmigración por comunicarse con el Departamento de Trabajo para denunciar prácticas laborales injustas. Es muy importante entender esto. Todos los trabajadores en Alaska, independientemente de su estatus, tienen derecho a un salario y condiciones de trabajo justos. Incluso si lo deportan a su país de origen, todavía tiene derecho a pagar por el trabajo que realizó. No duden en comunicarse con el Departamento de Trabajo para obtener ayuda. Muchas gracias por escuchar. Le deseamos la mejor de las suertes durante su tiempo y empleo en Alaska. Esperamos que tenga una experiencia maravillosa en nuestro hermoso estado. Para comunicarse con el representante Andrew Gray, envíe un correo electrónico a rep.alayg@akleg.gov o llame al 907-269-0123. Muchas gracias.